Imagina por un momento que todo lo que estás viendo ahora mismo no es realmente como crees. Tu habitación, tu teléfono, tu propio cuerpo. Todo parece sólido, estable, real. Pero un científico descubrió algo que sacudió los cimientos de lo que entendemos por realidad. Y lo más inquietante no es solo lo que descubrió, sino lo que significa para ti. Porque si este descubrimiento es correcto, entonces la realidad que percibes cada día podría ser solo una interpretación de tu mente. Una especie de simulación creada por tu cerebro. Y la pregunta que surge es perturbadora. Si tu mente construye la realidad, entonces ¿qué es lo que realmente existe fuera de ti? Hoy vas a descubrir la historia de un científico que se atrevió a investigar esta pregunta. Y terminó encontrando algo que cambia la forma en que vemos el universo, la mente y la conciencia. En este video vamos a explorar el experimento que hizo que científicos cuestionaran la naturaleza de la realidad. ¿Por qué tu cerebro no ve el mundo tal como es? Y una teoría sorprendente que sugiere que la conciencia podría ser más fundamental que el propio universo físico. Pero cuidado. Porque después de entender esto, tal vez nunca vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Mira a tu alrededor. Todo parece claro. Los colores. Las formas. Las distancias. Tu mente te hace creer que estás viendo el mundo tal como es. Pero la neurociencia ha demostrado algo inquietante. Tu cerebro no ve la realidad directamente. En realidad, tu cerebro hace algo muy distinto. La reconstruye. Todo lo que ves. Todo lo que escuchas. Todo lo que sientes. Son interpretaciones que tu mente crea a partir de señales eléctricas. Por ejemplo, la luz entra por tus ojos. Pero lo que llega al cerebro no son colores. Son impulsos eléctricos. Tu cerebro toma esos impulsos y crea la experiencia de ver rojo, azul o verde. En otras palabras, los colores no existen realmente en el mundo exterior. Existen dentro de tu mente. Ahora piensa en esto por un segundo. Si los colores no existen fuera de ti, ¿qué más de lo que percibes es solo una construcción mental? Durante siglos, la ciencia creyó algo muy simple. La realidad existe allá afuera. Y nuestros sentidos simplemente la detectan. Pero con el avance de la neurociencia y la física moderna, los científicos comenzaron a notar algo extraño. Nuestros sentidos no son confiables para describir la realidad absoluta. Por ejemplo, tu oído solo puede escuchar un rango muy pequeño de frecuencias. Pero existen sonidos que los murciélagos sí pueden escuchar, y tú no. Tu ojo solo puede ver una pequeña parte del espectro electromagnético. Pero hay animales que pueden ver ultravioleta o infrarrojo. Esto significa algo fascinante. Cada especie vive en una versión distinta de la realidad. Un perro percibe el mundo principalmente a través del olfato. Un águila ve detalles a kilómetros de distancia. Un tiburón detecta campos eléctricos en el agua. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuál de todas esas realidades es la verdadera? O tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Existe realmente una realidad tal como la percibimos? Aquí es donde entra en escena un científico que se atrevió a cuestionar algo que casi nadie se había atrevido a desafiar. La idea de que nuestros sentidos nos muestran el mundo real. Este científico comenzó a estudiar la percepción humana. Quería entender cómo el cerebro construye la experiencia de la realidad. Pero mientras investigaba, se encontró con un problema enorme. Los datos parecían indicar algo imposible.
El cerebro no está diseñado para ver la verdad. Está diseñado para sobrevivir. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. Para entender esto, imagina tu computadora. Cuando miras la pantalla, ves iconos. Un icono de carpeta. Un icono de papelera. Un icono de archivo. Pero esos iconos no son realmente lo que está dentro de la computadora. Dentro hay millones de transistores, voltajes eléctricos y procesos complejos. Los iconos son solo una interfaz. Una representación simplificada que hace fácil interactuar con el sistema. Ahora imagina algo impactante. ¿Y si la realidad que percibes fuera exactamente lo mismo? Una interfaz creada por tu cerebro. Una especie de pantalla mental que simplifica el universo para que puedas sobrevivir. Si esto es cierto, entonces lo que ves no es la realidad real. Es solo la versión que tu cerebro te muestra. El científico comenzó a desarrollar una teoría radical. Una teoría que hoy está siendo discutida seriamente en universidades y centros de investigación. La idea es esta. La evolución no favorece ver la verdad. Favorece ver lo que ayuda a sobrevivir. Imagina dos especies. Una ve la realidad exactamente como es. La otra ve una versión simplificada que solo muestra lo necesario para sobrevivir. ¿Quién sobrevivirá más? La segunda. Porque procesar la realidad completa requeriría una cantidad inmensa de energía. La evolución premia la eficiencia, no la precisión absoluta. Esto significa algo impactante. Nuestros sentidos podrían ser una ilusión útil. Una herramienta evolutiva. No una ventana hacia la realidad verdadera. Si nuestros sentidos no muestran la realidad, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué hay realmente detrás de lo que percibimos? ¿Materia? ¿Energía? ¿Información? ¿O algo aún más extraño? Algunos científicos están comenzando a considerar una posibilidad que antes parecía imposible. Que la conciencia no sea un producto del cerebro, sino algo fundamental del universo. Algo que existe antes de la materia misma. Pero antes de llegar a esa idea, necesitamos entender un experimento científico que sacudió la física moderna. Un experimento que sugiere algo aún más extraño. Que el observador puede influir en la realidad. Durante décadas, la física ha descubierto fenómenos que parecen sacados de la ciencia ficción. Partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Experimentos donde la realidad cambia cuando alguien la observa. Y comportamientos del universo que desafían toda intuición. Algunos científicos creen que esto podría significar algo extraordinario. Que la conciencia podría tener un papel mucho más profundo en la estructura del universo de lo que imaginamos. Pero si eso es cierto, entonces la pregunta más importante no es sobre el universo. Es sobre nosotros mismos. Porque significaría que la mente humana podría estar conectada con la realidad de una forma que apenas empezamos a entender. En la siguiente parte de esta historia vamos a explorar el experimento cuántico que dejó perplejos a los científicos. ¿Por qué algunos investigadores creen que la conciencia puede influir en la realidad? Y la teoría que propone que el universo podría estar hecho de conciencia. Pero lo que descubrirás después podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu mente y tu existencia. Porque tal vez la realidad no está fuera de ti. Tal vez comienza dentro de tu conciencia. Durante siglos, la física trató de describir el universo como una máquina perfecta. Un sistema donde todo obedecía reglas claras y predecibles.
Si conocías la posición de un objeto, podías calcular su movimiento. Si conocías las fuerzas, podías predecir el futuro. Era un universo ordenado, lógico y determinista. Pero a principios del siglo XX, los científicos comenzaron a estudiar algo extremadamente pequeño: las partículas subatómicas. Y lo que descubrieron rompió por completo las reglas de la realidad. Uno de los experimentos más famosos de la historia reveló algo que parecía imposible. Un experimento conocido como la doble rendija. Imagina una pared con dos pequeñas aberturas. Detrás de esa pared hay una pantalla que detecta partículas. Ahora imagina que los científicos lanzan partículas diminutas, como electrones, hacia esa pared. Si la realidad funcionara como esperamos, debería ocurrir algo muy simple. Cada electrón debería pasar por una de las dos rendijas y dejar un punto en la pantalla. Pero eso no fue lo que ocurrió. En lugar de dos grupos de puntos, apareció un patrón de ondas. Exactamente el mismo patrón que produce el agua cuando pasa por dos aberturas. Eso significaba algo increíble. Las partículas estaban comportándose como ondas. Como si cada electrón estuviera pasando por las dos rendijas al mismo tiempo. Los científicos no podían creerlo. ¿Cómo podía una partícula estar en dos lugares simultáneamente? Parecía violar toda lógica. Pero lo más extraño estaba por venir. Los científicos decidieron hacer algo simple. Colocar un detector en las rendijas para observar por cuál pasaba cada electrón. Querían ver exactamente qué estaba ocurriendo. Y entonces sucedió algo que dejó a los físicos completamente desconcertados. En el momento en que el experimento era observado, el patrón cambiaba. Las ondas desaparecían. Y los electrones comenzaban a comportarse como partículas normales. Como si eligieran solo una rendija. Era como si el universo dijera: si nadie está mirando, puedo comportarme como una onda. Pero si alguien observa, debo convertirme en partícula. Este fenómeno desafió todo lo que la ciencia creía saber. Porque parecía indicar algo inquietante. La observación cambiaba el comportamiento de la realidad. Los científicos comenzaron a hacerse una pregunta que parecía sacada de la filosofía. ¿La realidad existe de forma definida antes de ser observada? ¿O se define cuando alguien la observa? Albert Einstein odiaba esta idea. Famosamente dijo una frase que refleja su frustración: la luna deja de existir cuando nadie la está mirando. Para Einstein, el universo debía existir independientemente del observador. Pero los experimentos cuánticos seguían mostrando resultados extraños. Resultados que parecían insinuar algo radical. Que el observador podría tener un papel fundamental en la realidad. Décadas después, un científico comenzó a estudiar este problema desde una perspectiva completamente distinta. Su nombre es Donald Hoffman. Hoffman es un científico cognitivo que estudia cómo percibimos el mundo. Y sus investigaciones lo llevaron a una conclusión que parece sacada de la ciencia ficción. Según Hoffman, nuestros sentidos no evolucionaron para ver la verdad. Evolucionaron para ocultar la verdad. Puede sonar extraño, pero su argumento es muy poderoso. Y está basado en simulaciones matemáticas. Hoffman y su equipo realizaron miles de simulaciones por computadora. En estas simulaciones crearon organismos virtuales que competían por sobrevivir. Algunos de estos organismos podían percibir la realidad tal como es. Otros solo percibían una versión simplificada que les ayudaba a sobrevivir. El resultado fue sorprendente.
Los organismos que veían la realidad tal cual es, se extinguían rápidamente, mientras que los que solo percibían una interfaz simplificada, sobrevivían y se reproducían. La conclusión fue impactante. La evolución no recompensa la verdad. Recompensa la supervivencia. Hoffman propone algo radical. Lo que vemos no es la realidad. Es una interfaz de usuario. Como la pantalla de tu computadora. Cuando arrastras un archivo a la papelera, no estás moviendo algo real dentro del computador. Solo estás interactuando con un símbolo. De la misma forma, cuando ves una mesa, no estás viendo la realidad fundamental. Estás viendo un icono creado por tu mente. Un símbolo útil para interactuar con el mundo. Pero no la verdad última. Si lo que vemos es una interfaz, entonces surge una pregunta fascinante. ¿Qué hay realmente detrás de esa interfaz? Hoffman propone una posibilidad revolucionaria. Que la realidad fundamental no está hecha de materia, sino de conciencia. Según esta teoría, la conciencia no surge del cerebro. Es al revés. El cerebro podría ser solo un símbolo dentro de la interfaz. Una representación que nuestra mente usa para entender procesos más profundos. Es una idea que todavía está siendo investigada. Pero cada vez más científicos están abiertos a explorarla. Porque la física moderna también está encontrando pistas extrañas. En el mundo cuántico existe algo llamado colapso de la función de onda. Antes de ser medida, una partícula existe en múltiples posibilidades. Puede estar aquí, o allá, o en ambos lugares. Pero cuando se mide, la realidad se define. Es como si el universo pasara de un estado de probabilidades a un estado concreto. La gran pregunta es, ¿qué provoca ese colapso? Algunos físicos creen que es simplemente la interacción con otros sistemas físicos. Pero otros han sugerido algo más radical. Que la conciencia del observador podría desempeñar un papel. Si la conciencia tiene un papel en la realidad, entonces nuestra mente podría estar mucho más conectada con el universo de lo que imaginamos. No seríamos simplemente observadores pasivos. Seríamos participantes activos en la construcción de la realidad. Esto no significa que podamos cambiar el universo con solo pensarlo. Pero sí sugiere algo profundo. Que la conciencia podría ser parte fundamental del tejido del cosmos. Una idea que durante siglos fue considerada filosofía, pero que ahora comienza a aparecer en discusiones científicas serias. Piensa en esto por un momento. Todo lo que has experimentado en tu vida, cada emoción, cada recuerdo, cada paisaje que has visto, ha ocurrido dentro de tu conciencia. Nunca has experimentado el universo directamente. Solo has experimentado tu percepción del universo. Entonces surge una pregunta poderosa. ¿Es posible que la conciencia no sea solo una parte de la realidad, sino el escenario donde toda la realidad aparece? Algunos físicos y filósofos están comenzando a explorar una posibilidad extraordinaria. Que el universo podría ser más parecido a un sistema de información que a una máquina física. Un sistema donde la conciencia juega un papel fundamental. Si esto es cierto, entonces nuestra comprensión del universo apenas está comenzando. Y lo que creemos saber sobre la realidad podría ser solo la superficie de algo mucho más profundo. En la última parte de este video vamos a explorar algo aún más sorprendente. ¿Qué significa realmente que la realidad sea una interfaz?
cómo esta idea puede cambiar la forma en que entendemos la mente humana. ¿Y por qué algunos científicos creen que la conciencia podría ser la base del universo mismo? Pero lo más importante es lo que esto significa para tu vida y tu percepción de la realidad. Porque si la conciencia es fundamental, entonces entender tu propia mente podría ser una de las cosas más importantes que puedes hacer. Y lo que descubrirás en la siguiente parte podría cambiar la forma en que ves tu existencia para siempre. Durante mucho tiempo, la ciencia siguió una idea muy clara. Primero existe la materia. Y después aparece la conciencia. Según esta visión tradicional, el cerebro crea la mente. Es decir, átomos, neuronas, cerebro, conciencia. Pero en los últimos años, algunos científicos han comenzado a considerar una posibilidad completamente distinta. ¿Y si el orden fuera al revés? ¿Y si la conciencia fuera lo fundamental? ¿Y la materia fuera solo una manifestación dentro de ella? Puede parecer una idea radical. Pero curiosamente, cada vez más investigadores están explorando esta posibilidad. Porque hay algo que la ciencia todavía no ha logrado explicar. A pesar de todos los avances en neurociencia, existe una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cómo surge la experiencia consciente? Sabemos que el cerebro procesa información. Sabemos que las neuronas envían señales eléctricas. Pero ninguna de esas cosas explica algo fundamental. ¿Por qué existe la experiencia interna? Por ejemplo, una computadora puede procesar datos, pero no siente nada. No tiene experiencias. No sabe lo que es ver un color. No sabe lo que es sentir tristeza. No sabe lo que es amar. Sin embargo, tú sí. Hay algo dentro de ti que experimenta la realidad. Ese algo es lo que llamamos conciencia. Y hasta hoy, nadie sabe exactamente qué es. Este misterio es tan profundo que algunos filósofos lo llaman el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué la actividad eléctrica del cerebro produce una experiencia subjetiva? ¿Por qué existe un yo que observa? Imagínalo así. Si abrieras un cerebro y observaras cada neurona funcionando, verías electricidad, química y señales. Pero nunca encontrarías el sabor del chocolate, el color del cielo, el sentimiento de nostalgia. Esas experiencias existen, pero no se pueden encontrar físicamente dentro del cerebro. Esto ha llevado a algunos científicos a considerar algo sorprendente. Tal vez la conciencia no se produce dentro del cerebro. Tal vez el cerebro solo la canaliza. Imagina una radio. Dentro de la radio hay circuitos y componentes electrónicos. Pero la música no se crea dentro de la radio. La radio solo recibe una señal. Ahora imagina que algo parecido podría ocurrir con la mente. El cerebro podría funcionar como un receptor de conciencia. Una especie de interfaz que permite que la conciencia interactúe con el mundo físico. Si esta idea fuera cierta, entonces la conciencia podría existir más allá del cerebro. Y eso cambiaría completamente nuestra comprensión de la realidad. Algunos científicos están explorando teorías donde la conciencia es un componente fundamental del universo. Algo parecido a lo que son el espacio, el tiempo, la energía. En esta visión, la conciencia no es un accidente. Es una propiedad básica de la realidad. Esto significa que el universo podría ser más parecido a un proceso de experiencia que a una máquina física. Una red de conciencia interactuando consigo misma. Si la conciencia es fundamental,
entonces tu mente no es solo un subproducto del cerebro. Tu conciencia podría ser parte de algo mucho más grande. Algo conectado con el propio universo. Esto no significa que sepamos todas las respuestas. La ciencia todavía está investigando. Pero sí significa algo importante. La realidad podría ser mucho más profunda y misteriosa de lo que imaginamos. Y entender nuestra propia conciencia podría ser una de las mayores aventuras del conocimiento humano. Piensa en esto por un momento. Todo lo que conoces del universo, lo conoces a través de tu conciencia. Nunca has salido de ella. Nunca has visto el mundo fuera de la experiencia consciente. La conciencia es el escenario donde aparece todo. El tiempo. El espacio. La materia. Las emociones. Los pensamientos. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Es posible que la conciencia no esté dentro del universo, sino que el universo esté dentro de la conciencia? Tal vez el científico que descubrió que la realidad no es como creemos, no solo estaba investigando el universo, estaba señalando algo mucho más profundo. Que la realidad que vemos es solo una interfaz simplificada. Una representación creada para que podamos interactuar con algo mucho más complejo. Detrás de esa interfaz podría existir una estructura profunda de conciencia, información o procesos que todavía no entendemos. Es como mirar la superficie del océano. Sabemos que debajo hay un mundo enorme, pero apenas estamos comenzando a explorarlo. Durante siglos, la humanidad miró hacia el cielo buscando respuestas. Exploramos planetas, galaxias, agujeros negros. Pero quizás una de las exploraciones más importantes todavía está pendiente. La exploración de nuestra propia conciencia. Porque entender cómo surge la experiencia podría revelar secretos fundamentales sobre la naturaleza del universo. Tal vez la realidad no sea exactamente como nos enseñaron. Tal vez lo que vemos es solo la superficie de algo mucho más profundo. Un sistema donde la mente, la percepción y la conciencia juegan un papel esencial. Y tal vez la pregunta más importante no sea ¿qué es el universo? Sino ¿qué es la conciencia que lo está experimentando? Porque entender eso podría cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestra existencia. La ciencia todavía no tiene todas las respuestas. Pero cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender algo extraordinario. Que la realidad podría ser mucho más misteriosa, mucho más profunda, y mucho más fascinante de lo que imaginamos. Y tal vez, en el futuro, descubramos algo que cambie completamente nuestra visión del universo. Algo que nos haga entender que la conciencia no es un accidente, sino una pieza fundamental del gran misterio de la existencia. Si te interesan estos temas sobre la mente, la conciencia y los misterios del universo, suscríbete ahora al canal Código de la Conciencia. Aquí exploramos las preguntas más profundas que la ciencia y la filosofía están intentando responder. También puedes apoyar el canal dejando tu like, porque eso ayuda a que más personas descubran este contenido. Y ahora quiero preguntarte algo que ha intrigado a científicos y filósofos durante siglos. ¿Crees que la conciencia crea la realidad o que la realidad crea la conciencia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Me encantará leer tu perspectiva. Recuerda algo importante. El universo es inmenso. Pero dentro de ti existe algo igual de extraordinario. La capacidad de ser consciente. La capacidad de observar, reflexionar y preguntarte quién eres.
Tal vez comprender la realidad comience con algo muy simple. Explorar tu propia mente. Nos vemos en el próximo video de Código de la Conciencia.